me llamo Jaime Bravo y me gustaría primero agradecer a Javier que haya dado voz a un colectivo que muchas veces es ignorado, que es silenciado, como somos los estudiantes, y bueno, también a todos vosotros, ¿no?, por escuchar lo que un chico de 15 años tiene que decir respecto a la educación. Hay una frase que me gusta bastante y es la de Bertolt Brecht, que dice que las revoluciones solo se dan en callejones sin salida. Yo creo que esta frase define muy bien cómo es nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo se asemeja cada vez más a un callejón sin salida. Cuando yo decidí lo que quería estudiar, cuando yo encontré mi pasión, cuando yo decidí que quería estudiar económicas, no me imaginé que el sistema iba a comportarse de la forma en la que se comporta actualmente con las personas que han encontrado su pasión o que quieren dedicarse totalmente a ello. Me encontré con millones de obstáculos, me encontré con muchas trabas, me encontré con una falta de credibilidad de la sociedad hacia mí, que me juzgaba únicamente por mi edad, lo cual en mi opinión no es muy racional. Pero no fue hasta hace un año. Ahora mismo estoy en primero de bachillerato, en cuarto de eso empecé a hacer un pequeño estudio de lo que suponía la educación actual, de cómo era la educación actual. Esta charla, esta pequeña presentación, es un pequeño reflejo de este estudio. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar sobre diferentes puntos. El primero del que voy a tratar es la historia. Aunque nos parezca muy curioso, nuestro sistema educativo es el mismo que hace 2-3 siglos. Lo único que cambia es a veces las asignaturas y no normalmente. Sobre los exámenes, sobre los profesores también, sobre cómo ve la sociedad a los estudiantes, sobre nosotros mismos y sobre la metodología. Y por último una palabra que aunque parezca un poco fuerte, que es revolución. Bueno, pues para empezar voy a tratar un poco de historia. El casco que tenemos ahí es del Reino de Prusia. Y aunque nos parezca curioso, nuestro sistema educativo proviene de Prusia. Los prusianos en ese momento necesitaban una cantidad enorme de trabajadores y por ello crearon un sistema educativo que más tarde se expandió a Estados Unidos y en general sobre todo a Europa. Cada uno lo iba transformando conforme a sus necesidades, pero generalmente era el mismo. Como digo, necesidad de trabajadores es el mismo que entonces. No hemos cambiado nada, la metodología es la misma y quizás, bueno, vamos censurando, vamos quitando un poco más la agresividad con la que los profesores nos tratan algunas veces, no siempre, y sobre todo eso. Es muy industrial, es un sistema pensado para crear personas que puedan trabajar en una fábrica, no es un sistema que cree personas para que afronten un futuro, es un sistema que estandariza y que hace a los estudiantes que sean muy conformistas. Es totalitario. Volveré sobre ello más tarde, pero nuestra educación sufre de una cosa que se llama el complejo de Dios y para los que estamos realmente inmersos, quizás en los niveles más bajos, como yo, secundaria o bachillerato, lo vemos y lo vemos mucho. Somos ignorados, se ha hecho un debate en la educación, participan padres y no muchas veces, participan profesores, participan los de arriba, yo les llamo los de arriba, pero nosotros no participamos. Participan incluso periodistas, pero nosotros no participamos. Como digo, no tienen en cuenta opiniones, no nos vale. A mí un sistema que me enseña qué tipo de rocas hay no me representa, ¿no? Selecciona y encima lo hace mal. Mi opinión es que nuestro sistema primero aboga porque los estudiantes somos números, no somos personas, somos números, y nosotros somos estudiantes mejores o peores conforme un examen nos dice que somos. Luego también es muy rápido, obviamente es muchísimo más fácil, como digo, que un profesor juzgue si un estudiante es listo con un examen que realmente ahondando, ¿no?, o buscando un poco más en él mismo. Somos piedras en el muro, la canción esta de Pink Floyd, a mí me encanta, luego al principio la oía solo, luego vi el videoclip y el videoclip me maravilló. La fábrica es una fábrica en la que todos vamos cayendo en un cubo y de ese cubo unos salen y otros no. Somos iguales, como decía, nadie destaca y si destaca pues les estandarizamos. Y es egipcio. Es curioso porque he dicho que es prusiano, pero a la vez es egipcio porque los conocimientos, yo digo que los conocimientos están ubicados en una pirámide y los estudiantes solo podemos ascender a esos conocimientos conforme subimos, conforme tenemos una escalera más grande. Examen, me gustaría que vieran esta imagen, me parece que es
yo creo que es de las mejores imágenes que he visto que representen a los exámenes. En cuestión hay diferentes animales y les dice que para una selección real todos tienen que tomar el mismo examen, que es subir a ese árbol. Podemos ver que bueno, el pez en la pecera, pues el árbol no lo va a escalar, la foca creo que tampoco, y bueno, el elefante, a no ser que lo tire y se ponga encima de él, pero los exámenes, así es como tenemos los exámenes ahora mismo en la ciudad 1.0. Tenemos unos exámenes que son muy antiguos, es la forma, como ya decía, es la forma más fácil de enseñar. Un examen es un trozo de papel en la que los estudiantes tenemos que escribir lo que hemos estudiado. Oí una frase hace un poco tiempo que decía que los exámenes eran la forma de evaluar el estudio de la tarde anterior, que es bastante cierto, porque los que tenemos o los que queremos un poco dedicarnos o hacer cosas que no se contemplan en un sistema como este, pues lo tenemos que hacer el día anterior. ¿Y cómo podemos evolucionar? Bueno, pues primero tenemos que plantear cómo son los exámenes ahora. Los exámenes son, como ya digo, un trozo de papel en la que nosotros tenemos que escribir lo que hemos aprendido, lo que hemos memorizado el día anterior. ¿Y cómo podemos evolucionar? Yo propongo una evolución que es la siguiente. Y lo pongo en interrogación porque no creo que los exámenes sean totalmente necesarios en un sistema como este. Yo lo que propongo es, lo que me parece muy bien es que tenemos que supervisar, es cierto que tenemos que supervisar a nuestros alumnos, tenemos que supervisar a nuestros estudiantes, pero tenemos que pensar cómo les estamos evaluando. Y yo lo que propuse, lo que propongo muchas veces en muchos artículos que escribo, es que una gran forma de examinar es con proyectos. Hay un proyecto del que he hablado muchas veces, que es, por ejemplo, un puente. Construir un puente, y en la construcción de ese puente entran muchos factores. Está el factor de las matemáticas, qué necesitamos para construir ese puente y cómo podemos poner en marcha ese puente. ¿Es viable construir ese puente? Luego también tenemos que comunicar cómo es ese puente. Yo estoy convencido de que se aprende mucho más aprendiendo a comunicar cómo es un puente de lengua y de filología que estudiándose la sintaxis. Básicamente eso. Yo creo que los exámenes en la ciudad 2.0 están por venir o tienen que venir. Es cierto que muchas veces puede parecer que el sistema que propongo yo como estudiante puede ser utópico, pero es que el de ahora es nefasto y ante algo nefasto es mejor tener algo utópico. Los profesores. Bueno, pues esta es una imagen que es antigua, es muy antigua, pero yo me veo reflejado en ella día tras día cada vez que acudo a clase. Vemos a un profesor que bueno, está bien vestido, está enseñando a los alumnos y pues probablemente ahora vaya a reprender a los dos chicos que tiene delante. Y esta imagen me gusta particularmente por dos cosas. La primera es porque el profesor es muchas veces totalitario, no siempre, pero muchas veces sí. Y segundo es que muchas veces está coartado. Si nos fijamos en la imagen, lo que yo he podido ver es que a la izquierda hay un hombre con barba, ¿no?, que está observando lo que hace el profesor. Yo creo que esto nos muestra que muchas veces los profesores están coartados y no pueden realmente innovar en la forma de enseñar por eso mismo, porque no pueden. Entonces YouTube es una gran forma de empezar a aprender ahora y yo creo que vamos a pasar de profesores a apasionados, que no tienen por qué ser tanto profesores, sino apasionados de lo que enseñan y apasionados de lo que transmiten. Obviamente es cierto que YouTube tiene un gran potencial para enseñar, pero no es para enseñar totalmente, entonces más que nada son apasionados, como ya comentaba, personas que realmente quieran enseñar, que tengan vocación, porque ahora tenemos un sistema con profesores que muchos de ellos no tienen vocación. Yo cuando veo que un profesor me dice que a él no le interesa lo que me va a enseñar, pero me lo tiene que enseñar y me lo han dicho varias veces, entonces a mí muchas veces me deprime. Entonces, bueno, sociedad, pues este es el reflejo de cómo nos ven desde fuera o cómo nos ve un gran sector de la sociedad, cómo nos ve a nosotros. Pues nos ve como los chicos, como las chicas, que nada más llegar de clase se sientan en el sofá con las patatas fritas, con la cola y se ponen a ver la televisión. Que nosotros tengamos una sociedad así, o sea, que nos vean como esto es muy dañino, porque sobre todo a mí por lo menos no me ha permitido avanzar todo lo que me hubiese gustado. Es cierto que sí que hay personas que sí que confían en ti, que te dicen que se fijan más en lo que haces y no en la edad con lo que lo haces.
¿Y en qué vamos a evolucionar? Pues vamos a evolucionar a lo que realmente somos, porque muchos de nosotros no somos esta niña que está viendo la televisión tomando patatas y Coca-Cola. Somos personas que realmente queremos tener un futuro y que vemos que con la educación actual nuestro futuro va a estar muy negro, porque si de hecho ahora el futuro está negro, no te digo ya con la educación que nos están inculcando. Los estudiantes. Bueno, los estudiantes somos totalmente ignorados. Como he dicho, se ha planteado un debate, las reformas educativas, está esta que a mí me hace mucha gracia, que es la LOMCE, la nueva que planteó el señor Wert, y a mí me parece que, bueno, que la reforma no es reforma, es un parcheo, únicamente sirve pues para que nosotros, los estudiantes, digamos, vaya, pues nos han cambiado la selectividad por una reválida, pero no es nada más. No tenemos voz en el debate. De hecho, cuando siempre preguntamos o intento preguntar a personas a estudiantes de mi misma edad que qué opinan sobre el sistema educativo, dicen que no saben, que les parece bien, porque quien pasa, pasa y quien no, pues no. Obviamente eso es penoso, porque considerar que una persona es inteligente o no por un número ya de por sí es ridículo. Luego también somos una transición. El problema que yo más he visto es que nosotros no somos personas, nosotros somos una transición hacia ser adultos. Yo realmente seré persona cuando tenga 20, 30 años, y no sé si lo seré, pero básicamente eso. Luego también no podemos agregar valor. Un estudiante aportando cosas, pues no, es un estudiante y lo que dice no tiene sentido, no vale, no tiene experiencia. Somos meros espectadores de lo que vemos día a día, lo sufrimos, yo por lo menos lo sufro. Yo cada vez que entro a clase a las 8:30 de la mañana, lo único que quiero es salir a las 3 para poder irme a mi casa. Estamos en una carrera constante. Hemos llegado a la conclusión de que el aprendizaje está en el examen y no en el proceso de llegar a aprender unos determinados conocimientos. No aprendemos, no estamos aprendiendo, nuestro sistema educativo no nos enseña, nos hace memorizar. ¿Y cómo podemos ser? Bueno, la foto es bastante general, pero yo creo que los estudiantes en un futuro tendríamos que estar inmersos en el debate. Vale, sí es cierto que hay consejos escolares con estudiantes, pero bueno, eso no aporta ningún beneficio. Y yo creo que tenemos que ser tomados en cuenta, tenemos que ser realmente considerados como personas, tenemos que ser como cualquier aspecto de la sociedad, ¿no? Como cualquier elemento de la sociedad. Bueno, la metodología. Esta imagen me gusta particularmente porque muchas veces yo tengo muchas disputas con mis profesores y me dicen que bueno, que si tengo cualquier duda que vaya y se la pregunte, pero yo me encuentro muchas veces con este escenario y pues obviamente no voy a ir a preguntar a un profesor así que me explique una cosa más. Hay una anécdota que a mí me gustaría contar. Cuando yo era pequeño me encantaba leer, siempre iba con los libros en la mano, leía libros en mi casa estaban prohibidos los libros de menos de 1000 páginas, mis padres decían que los libros valían dinero y que yo me los comía rápidamente. Entonces, eso me hizo que en clase yo estuviese siempre preguntando, interesándome, y si la historia es así, ¿por qué tiene que ser así? Muchas veces los profesores llamaban a mis padres, oye, que es que tu hijo pregunta mucho. Entonces, eso a mis padres les decía, chico, deja de preguntar, y yo decía que no iba a dejar de preguntar. Luego también, esta imagen la saqué del blog de Tiscar. Yo le estuve echando un vistazo, y yo me muestro muy crítico también con esta imagen. Esta imagen, y esta otra es la misma. Es la misma, lo único que estamos cambiando es que le metemos al profesor un portátil, como dice ahí, un proyector, una pantalla interactiva, vale, la suma es interactiva, es el profesor que dice que no puede dejar de innovar. Pero realmente la metodología, que es la de una mesa, un profesor delante y 30 alumnos aprendiendo sin poder aportar nada, es la misma. Esa es la metodología que tenemos ahora. ¿Y a cuál tenemos que pasar? No lo sabemos. No sabemos qué metodología necesitamos. Esta foto me gusta muchísimo, es un cuadro, me parece que se llama La Guía hacia la Libertad, y bueno, representa lo de la Revolución Francesa, y yo creo que el paso para pasar a una metodología sana, una metodología eficaz, una metodología que enseñe, que no haga memorizar, sino que enseñe, pasa por una revolución, aunque obviamente no tiene que ser una revolución en la que los estudiantes vayamos con hachas a asesinar a nuestros profesores, pasa por una revolución de cómo concebimos el hecho de aprender y cómo concebimos el hecho de que no tenemos que memorizar para ser mejores personas. En busca de la ciudad 2.0, es lo que hemos estado hablando aquí. Yo creo que una revolución proporcionaría el hecho de buscar el 2.0. Además, añado esto,
como posibles elementos para llevar a cabo la revolución. Primero es cambiar cómo concebimos la educación. No podemos creer más que un libro o que un profesor enseñando tiene todo el poder solo por ser profesor, porque el problema con los profesores, y lo hablaba antes, es que muchos de ellos hacen una carrera, biología, sociales, historia, y luego después, como no han podido acceder al trabajo que requerían, o no quieren, o no son buenos para acceder al trabajo que requerían, se meten a profesor. Y bueno, luego lo más fácil con esto es decir que tiene que aguantar a 25 energúmenos y que no puede enseñar realmente. La educación de consenso. Cada vez más vemos que nadie tiene la palabra absoluta y que tenemos que llevar a cabo lo que decía, abolir el complejo de Dios. El complejo de Dios es una teoría algo psicológica, filosófica también, en la que alguien, por ser ese alguien, tiene toda la sabiduría y no admite ninguna crítica. Tenemos que abolirla. Los exámenes, fuera. Los exámenes nunca más, y no porque sean difíciles ni nada, sino únicamente porque no me sirven a mí para aprender. Revisar las asignaturas impartidas. El otro día estaba en clase y unos compañeros me dijeron que habían tenido un examen, yo estoy en letras, ellos eran de ciencias, que habían tenido un examen en el que habían aprendido los diferentes tipos de rocas que hay. Y yo, bueno, pues me quedé alucinado porque me parece que sí que es cierto que quizás tenemos que tener una base de cultura general, pero esa cultura, tenemos que revisar cómo se imparte esa cultura general y qué se imparte en esa cultura general. La metodología la tenemos que cambiar, obviamente, tenemos que enseñar, no hacer memorizar, como digo, se acabó el memorizar, tener futuro. Con tener futuro me refiero a que lo que yo esté estudiando ahora, porque yo ahora mismo estoy invirtiendo mi tiempo en ir a clase todos los días de 8 a 3, me sirva para que en el futuro pueda ser alguien. Fuera de la política, cada vez que un partido político entra en la educación, lo primero que hacen, o sea, en el poder, perdón, lo primero que hacen es cambiar la educación, lo ponen tiran hacia su lado. Y esto solo nos hace sufrir a nosotros. Y es una de las peores cosas. Ahora, por ejemplo, con la entrada del Partido Popular, pues la LOMCE, de la que ya hablaba antes. Los libros como apoyo, no guía. Tener en el siglo XXI libros que todavía nos estén diciendo lo que tenemos que aprender es ridículo totalmente. Y los exámenes no reflejan la inteligencia de alguien. La inteligencia es muchísimo más que un número. No se puede presentar mediante un examen. Así que esto es todo. Muchísimas gracias.